Bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes este es su programa Aprende Astrología y Tarot. Hoy estamos hablando del imperio de Hirohito, el imperio japonés, el sol naciente. ¿Okay? Bueno, de alguna manera vamos a hablar de la participación del imperio de Hirohito japonés en la Segunda Guerra Mundial, sus ambiciones para expandir su imperio. Tenemos que comenzar diciendo que el poder del emperador en Japón viene de los dioses japoneses. ¿Okay? Es como una persona en la tierra que está representando a los dioses que están en los cielos. Así que se podía decir que en cierta forma el emperador japonés era una especie de divinidad en la tierra. El emperador japonés adquiere su poder por la muerte de su antecesor, es decir, de su padre. En este caso, Hirohito toma el mando de Japón, el sol naciente. Por allí se dice que fue el último emperador de Japón y ya van a ver por qué. Ya le vamos a contar un poquito también de historia, porque la historia, que es una ciencia bellísima, la astrología, que es una ciencia sublime, y el tarot como ciencia transpersonalista, hoy se unen en un solo compendio para ustedes. Aprende astrología, tarot y también historia. ¿Okay? Bueno, quiero comenzar a decirles que en este trabajo investigativo para todas y todos ustedes, con mucha emoción, lo hemos realizado con mucha alegría. Aquí tiene la carta astral del sol naciente de Hirohito, ¿okay? Del imperio de Hirohito, ¿okay? De alguna manera muy bella, una carta astral bastante equilibrada, como se pueden dar de cuenta. Y aquí están los aspectos para el sol naciente de Hirohito, el imperio de Hirohito. ¿Okay? Debemos de comenzar diciendo que MacArthur, en la Segunda Guerra Mundial, el general de los Estados Unidos, al final de la guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos le lanzan las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, no hay duda de que MacArthur va hacia Japón al encuentro con Hirohito en un ánimo de amistad, de ser amigo, de apoyarlo. Inclusive MacArthur se dice que fue mucho más allá, porque estuvo más como en una tónica de ser el abogado de él, de que le perdonaran sus crímenes de guerra por haber participado en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje del mal, conocido es el del mal, Italia, la Italia fascista de Mussolini, Alemania, la etapa de los nazis, ¿okay? La etapa de Italia con los italianos que eran fascistas, y se les une Japón. Imagínense ustedes, Japón, un imperio en el Asia, Japón que contaba con un dominio marítimo impresionante. Se le ocurre unirse a las ambiciones desmedidas de Hitler con la finalidad única de avanzar el imperio japonés en Asia, con el lema, digamos, de el imperio de Hirohito fue: Asia es para los asiáticos. De hecho, amigas, amigos, de hecho, hay que decirlo, Hirohito se lanza a la Segunda Guerra Mundial, escuchen esto, con este siguiente pretexto: dice que no eran tratados en condiciones de igualdad. Las otras potencias no trataban a Japón en condiciones de igualdad, y que en China había cierto racismo hacia los japoneses.
Escuchen esto. Escuchen algo importante. Si es un emperador marcado por la divinidad, ¿cómo te mueves? ¿Cómo justificas una guerra? ¿A partir de que otro está actuando de manera racista o sin igualdad? ¿Cómo lo haces? Y estás representando la divinidad de los cielos en la tierra. Cualquier palabra que tú digas, entre comillas, es sagrada. Esas son las características del imperio que hoy les voy a hablar. Imagínense ustedes, estamos tocando un mundo, una cultura fascinante como es la cultura japonesa, el imperio del sol naciente bajo el reinado del imperio de Hirohito. Aprende astrología. En este reinado de Hirohito tenía Sol trino Marte. Luchar y avanzar será una decisión bastante frívola. Mercurio en Sagitario, no siempre se toman las decisiones adecuadas. Si no, pregúntenle a Hirohito, que diciendo que no eran tratados en igualdad, que diciendo que en China había un odio hacia Japón, decide ampliar su imperio japonés. Aun cuando el primer ministro de Japón le dice: epa, Hirohito, ¿qué estás haciendo? Cuidado, ten cuidado, nos vamos a meter con los ingleses, con Estados Unidos, que son potencia. Cualquiera con dos dedos frente tendría cuidado, sobre todo que son potencias que le proveían ciertos insumos, ciertas materias primas básicas. Luna cuadratura Saturno, los enemigos luchan como fieras para imponerse hasta el final. Luna trino Marte, ¿por qué escuchar a las dioses para ir a la guerra cuando en la tierra se dice la verdad? Bueno, imagínense ustedes, los enemigos luchan como fieras para imponerse hasta el final. Bueno, a Winston Churchill le decían el Bulldog. Algunos lo llamaban el Bulldog. Y fue Winston Churchill quien dijo: lucharemos en las playas, lucharemos en las ciudades, lucharemos en las montañas. Qué inspirador, ¿no? Qué inspirador, verdaderamente inspirador. ¿Por qué? Y cuando hablan del Luna trino Marte, tiene que ver con que si tu primer ministro te está diciendo ten cuidado, porque Estados Unidos es nada más y nada menos que la que nos provee nuestras materias primas, así que nos podemos meter en tremendo lío, y no lo escuchas, sino que decides que tú eres Dios en la tierra, estás representando a la divinidad, entonces tomas decisiones basándote en esa premisa filosófica. Mucho cuidado. Tenemos Marte en Tauro, reunir a lo mejor para la batalla y asumirlo con coraje. Bueno, de hecho, amigas, amigos, es tanto el coraje que tenían los militares japoneses que les llamaban los kamikaze. Lanzaban sus unidades aéreas contra los buques de los aliados, imagínense ustedes, contra los navíos, contra los portaaviones, y de esa manera los prendían en candela. Por allí están en internet las películas de la Segunda Guerra Mundial, pueden confirmarlo, al punto de que cuando Hirohito declara el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos militares japoneses se suicidaron. Escuchen esto, se suicidaron. Para ellos la batalla no era un juego, prácticamente era algo de vida o de muerte. Júpiter en Acuario, no es sencillo expandirse cuando las materias primas provienen del extranjero. En este caso, Estados Unidos era el que le proveía a Japón del petróleo y del hierro para ellos crecer. Entonces, ¿cómo te le vas a declarar la guerra, verdad, a Estados Unidos, que es un imperio, y vas a ir a atacar Pearl Harbor para destruirle toda su flota en Pearl Harbor? Tienes que tener cuidado. Por eso este aspecto astrológico te lo revela. Ten cuidado, hermano. En Acuario, cuidado cómo decidas expandirte, qué decisiones vas a tomar. Como pueden ver, la astrología sí es predictiva, sí nos predice lo que fueron lo que fue, digamos, los eventos en el imperio de Japón,
en la época que gobernaba el último emperador Hirohito. Vamos ahora con qué nos dice las cartas de este imperio. Bueno, nos aparece el ermitaño, habla del último emperador Hirohito, ¿okay? Nos aparece la constancia al revés, conjuntamente con el comercio. Se dice que estas cartas revelan la importancia de una isla que, al verse que no tiene materias primas, busca relaciones con potencias extranjeras para proveerse de lo necesario. Se habla de la idea de expandirse, que toda Asia prácticamente fuera anexada como colonia a Japón. Quizás esas eran las esperanzas y están marcadas por la carta que ven en la pantalla que trae esa estrella en todos los cielos. Y cuando hablamos del Japón de Hirohito, del sol naciente, por supuesto, tiene que aparecer la carta del sol. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, a pesar de la destrucción, de la devastación, sí, de las dos bombas nucleares, Hiroshima, Nagasaki, de alguna manera se abren las puertas para la continuidad de Japón hasta lo que es hoy en día, ya no como Japón denominada paz ilustrada, no, bajo el imperio de la paz ilustrada, no, ya como más bien como una monarquía, ya quizá perdiendo aquel nivel celestial, aquel nivel sublime que venía de los dioses, para bajar a ser ya el sol naciente, como aparece en pantalla. Unas cartas verdaderamente bonitas para Japón. Yo creo que MacArthur, el general MacArthur de los Estados Unidos, a pesar de las grandes críticas que le realizaron, yo creo, por las cartas que yo veo, que actuó muy bien. Muy bien con respecto a cómo tratar a Japón. Japón es una cultura ya de una espiritualidad profunda, ¿ok? De una espiritualidad del Zen, de la meditación Zen. Es una cultura de espiritualidad. Creo que a MacArthur tuvo muy buenos asesores espirituales que le dijeron cómo entrarle a Japón, que ser muy sutil. Y particularmente creo que aparece la carta del sol. Yo considero, es mi percepción, que MacArthur le planteó a Hirohito que si él aceptaba la rendición, iba a tener el perdón de los aliados. ¿Ok? Creo que esa es la carta básicamente de ese tratado, de ese convenio, que creo que quizá lo hicieron a puertas oscuras, a puertas cerradas. Le abrió una puerta muy importante a Hirohito para que después él se dedicara pues a su botánica, a escribir sus libros, ¿ves? Porque él era muy introvertido, su personalidad, pues. Entonces desarrollara pues su introspección investigando, ¿ves? Entonces MacArthur abrió una puerta hacia el futuro y actuó muy bien. Felicidades donde esté MacArthur en el nivel espiritual que se encuentre. ¿Ok? Muy bueno el tratamiento político, militar que se le dio a Japón. Interesantísimo. Entendieron que es una nación de sol, que no puede ser aplastada así porque yo tengo las armas. ¿Ok? Es una nación que habla de la meditación Zen. ¿Ok? Toma en cuenta la meditación Zen, eso es luz y es muy mística también. Ahora vamos a hablar de Hirohito. Ahí tienen la carta astral de Hirohito, bastante equilibrada también. No entiendo por qué Hirohito toma una decisión tan malvada, tan equivocada, tan errada. Creo que hasta si se hubiera quedado neutral y deja las ambiciones que él tenía, mira, perfecto. Hubiera sido emperador de Japón hasta el final de su vida, ¿vale?
Vamos, viendo esa carta tan equilibrada, tan bonita, ¿verdad? De Hirohito, vamos a decirlo, los aspectos astrológicos más relevantes. Mira lo que tiene: Sol conjunción Venus. Cuando la corona viene del cielo, se recibe con gracia en el corazón. Sol trino Luna. Subir a la cima de las ambiciones no es sencillo cuando el enemigo interpone sus portaaviones. Bueno, efectivamente, Hirohito recibe una corona que viene del cielo, de los dioses. Y hay que tener cuidado con las ambiciones cuando el que está del otro lado tiene unos portaaviones gigantescos, ¿ok? Mucho cuidado al actuar y al decir y al no decir. Mercurio, cuadratura Saturno. Una personalidad más bien introvertida, ¿ok? Aquí vemos por qué el silencio, aquí está el silencio, ¿ok? Psicológicamente hablando, aquí podemos detectar, predecir el silencio de Hirohito. Alguien pudiera estar en desacuerdo, excelente, pero esta es mi percepción. De aquí proviene, de aquí se puede predecir esa personalidad del poco hablar de Hirohito. Luna cuadratura Plutón. Algunos enemigos podrán ser bastante condescendientes. Si no, pregúntenle a MacArthur, que inclusive se tomó una foto con Hirohito, donde prácticamente por la diferencia de tamaño es impactante el tamaño de MacArthur. Y fue muy condescendiente, le abrió las puertas para que él siguiera viviendo en la sociedad japonesa. Marte en Leo, avanzar en la batalla, alzando la espada por todo lo alto, para invocar reivindicaciones morales. En realidad puede no tener mucho sentido. Saturno en Capricornio. El final de la vida puede estar marcado por personas falsas y sonrisas bastante frías. Bueno, tenemos un Marte en Leo. Hirohito se lanza a la batalla con sus portaaviones, con sus aviones, con sus kamikazes, con todo su poderío militar. Decide avanzar hasta Pearl Harbor, bombardea Pearl Harbor. Va por Tailandia, va por una serie de islas y de países, llega prácticamente hasta los Estados Unidos. Toma prácticamente todo el escenario del Pacífico, son de ellos. Es tomado por ellos y sus portaaviones. Lo que pasa es que los Estados Unidos, bueno, la fortuna los acompañó con el desarrollo tecnológico que tenían. Bueno, persona falsa y sonrisa bastante fría. Bueno, imagínense ustedes que después de que es tomado Japón, que cae en la Segunda Guerra Mundial en Japón exigen que Hirohito sea enjuiciado como criminal de guerra. Lo que pasa es que MacArthur lo protegió, quizás por un convenio que ellos hicieron, porque quizás MacArthur no quería, conociendo los generales japoneses, que siguieran los generales japoneses dando la batalla, que eso se fuera una guerra de guerrilla, que tuvieran que llegar los aliados a invadir Japón y que le salieran los japoneses con bombas, con kamikazes de cualquier lado y vivir un infierno. MacArthur fue muy astuto, muy estratega, muy diplomático también. Y afortunadamente para Hirohito aceptó la rendición públicamente, algo que es inédito en Japón, que no es tradicional aceptar la derrota de esa manera. Ahora bien, Hirohito, ¿qué carta le aparece? Nada más y nada menos que la carta de la muerte al revés para Hirohito. Tenemos un 5 de bastos con la muerte al revés. Se habla de una persona, de una persona voluntariosa, una persona muy dada al descubrir lo oculto, ¿ok? Le aparece el 6 de bastos con la carta de la templanza. No hay duda de que Hirohito tiene que enfrentar prácticamente la muerte. ¿Por qué? Porque Hirohito iba a ser enjuiciado por crímenes de guerra, porque él fue el que dio
la orden para que Japón le declarara la guerra a Estados Unidos. Declararle la guerra a Estados Unidos, la muerte prácticamente, por eso le aparece la muerte al revés. Prácticamente se ganó la muerte, pues. Y su primer ministro le dijo que no lo hiciera. Y es que ¿cómo lo vas a hacer si era quien te proveía las materias primas? A pesar de eso, lo hizo. Aquí le aparece la templanza, es la capacidad de rendición, un poco la capacidad también para asumir los errores en la vida, errores que son irreversibles. Aquí tenemos la carta de los enamorados al revés, que habla de los desaires que tuvo que sufrir Hirohito por parte de toda una colectividad japonesa que se divide. A partir de él ya se acaba el emperador, se acaba aquella tradición histórica de Japón, se pasa una monarquía, porque sencillamente se falló, pues, se cometió el error y hay que hacer una reestructuración como tal, todo desde las bases. Sería bastante difícil vivir en la sociedad japonesa basada en altos niveles de valores para Hirohito. Sería bastante difícil, quizás sufrió bastantes desaires, bastantes agravios. El último emperador de Japón, que aparece allí reflejado, su vida íntegramente en las cartas predichas, certificadas íntegramente por las cartas. Bueno, amigas, amigos, excelente. Hoy más que nunca los quiero invitar cada día a www.welcomeme.blogspot.com a continuar aprendiendo y recibiendo estos conocimientos de su programa Aprende Astrología y Tarot, hoy con el imperio de Hirohito, Japón, el sol naciente, la paz ilustrada. Muchas bendiciones a todos.